Versículo 33 dice así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este es un texto clave cuando nos acercamos al tema, cuando queremos conocer lo que dice la Biblia respecto a nuestras libres decisiones. El tema o la doctrina que nos toca abordar el día de hoy, en el capítulo 9 de nuestras confesiones, tiene el título de el libre albedrío. Quiero recordar, hermanos, que esta no es una predicación expositiva, sino que más bien estamos dando un estudio de lo que creemos la Biblia enseña en diferentes temas. Hemos visto lo que la Biblia enseña respecto a Dios, hemos visto lo que la Biblia enseña respecto a las Escrituras, respecto a los decretos de Dios, a la creación del hombre, a la providencia, a los pactos. Y por unas 5 semanas estuvimos viendo lo que la Biblia dice respecto a la doctrina de Cristo. Ahora llegamos al capítulo 9. Y estrictamente hablando, a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 21, si no me equivoco, creo que es capítulo 22, todo este tiempo estaremos hablando de la aplicación de la redención. Hablamos la semana pasada de este concepto, que una cosa es que Cristo haya logrado la obra consumada y otra cosa es cómo se aplica, y veremos en gran manera, en una manera más general, lo que significa que Cristo aplica la obra de salvación. Ahora, pueden ver el capítulo 10, donde empezaremos a hablar el llamamiento eficaz, capítulo 11, la justificación. Pero antes de hablar de esos temas, veamos que la confesión empieza a definir la libre voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que entendamos del libre albedrío, esto afectará lo que entendemos del llamamiento eficaz, de la justificación. Porque si nosotros somos de mente pelagiana, de mente hereje, y decimos que el hombre puede tomar las buenas decisiones que él quiera para apoyar o abonar para su salvación, entonces cuando lleguemos a la justificación no lo definiremos como el acto de Dios donde declara al pecador justo, sino más bien como la acción del hombre donde se hace justo. ¿Ven? ¿Ven qué importante? Entonces es ver qué es lo que dice la Biblia respecto al libre albedrío del hombre. Yo espero, hermanos, que este estudio sea iluminador para todos los que estamos aquí, porque algunos acusan a la postura reformada, algunos evangélicos acusan a la postura reformada de negar que el hombre toma libres decisiones. Pero veremos el día de hoy que la postura reformada confiesa que el hombre toma libres decisiones. Ese no es el problema, o esa no es la cuestión debatible. Y no solo para aclarar nuestra postura, sino muchos aquí que creen que porque somos reformados,
que hermanos que son reformados pueden creer que el hombre ha perdido toda decisión libre. Y yo espero que eso quede muy claro el día de hoy. Hermanos, este tema es tan filosóficamente complicado como lo querramos hacer. Pero la confesión razona, hermanos, no autónomamente. No empieza la confesión o los que escribieron la confesión a pensar de libre albedrío según lo que se ve a nuestro alrededor, según lo que creemos es mejor, sino que los que escriben la confesión razonan en base a la Escritura y entonces definen lo que es el libre albedrío. Así que yo espero, hermanos, que permitamos el día de hoy que las Escrituras gobiernen nuestro pensamiento sobre las libres decisiones de los hombres. Y no solo espero que sea aclarador, sino que sea de gran bendición para nuestras vidas, porque quiero que vean, hermanos, que una correcta doctrina del libre albedrío tiene consecuencias para nuestra devoción a Dios y tiene consecuencias para nuestra santificación continua. Y no hay mejor manera de introducirnos a este tema sino poner delante de ustedes, con su confesión abierta, cómo la misma confesión desarrolla este tema. Lo que tenemos en el párrafo 1 es la definición del libre albedrío. La definición del libre albedrío. En el párrafo 2 se nos explica el libre albedrío en el estado de inocencia. Párrafo 3, el libre albedrío en el estado de pecado. Párrafo 4, el libre albedrío en el estado de gracia. Párrafo 5, el libre albedrío en el estado de gloria. Es muy sencillo, hermanos. Definición y los 4 estados del hombre. Comencemos por definir lo que creemos por el libre albedrío. Lo que creemos por el libre albedrío. Párrafo 1. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Cómo define la confesión el libre albedrío? Una afirmación, 2 negaciones. ¿Cuál es la afirmación? Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder actuar por elección propia. Hermanos, el hombre actúa por elección propia. Cada cosa que el hombre hace, la hace libremente. Acompáñenme a Mateo capítulo 17, versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Cuando Juan el Bautista vino y fue maltratado por esos hombres, ese maltrato que ellos ejercieron sobre Juan el Bautista fue una decisión libre de estos hombres. No fueron obligados a hacerlo, no estaban determinados para hacerlo, sino que fue una acción libre. Y aquí es algo importante, vean la siguiente palabra. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. Es el hombre que posee esta libertad. ¿Qué se enfatiza aquí, hermanos? Se enfatiza que la voluntad no es algo separado del hombre, sino que el hombre y la libertad
o su libre elección, su voluntad, son parte del mismo ser. ¿Por qué se dice esto? Porque en ocasiones, hermanos, se habla de la voluntad del hombre como una parte que hay en él, como si fuese incontrolable y simplemente actúa. Como si estuviese separado de las emociones o tuviese una relación, pero como si fuera una parte del hombre que no está directamente asociada con él. Pero miren, como leímos en nuestro texto, como leímos al principio en Mateo 12, el Señor toma sus acciones, toma sus palabras, no como algo que hizo, no como algo que la voluntad hizo, de lo cual ellos no eran responsables, sino como algo por lo cual serán responsables. Lo que se está diciendo en Mateo 12 es que por todas las palabras que hacen, que dicen, son tomadas bajo su decisión libre. Decisión por la cual tendrán que dar cuentas, porque la voluntad no está separada del ser del hombre. Ahora, quiero hacer un paréntesis, hermanos. Cuando hablamos del libre albedrío del hombre, la confesión no está tratando de solucionar el misterio que existe. Porque el libre albedrío del hombre debe ser cotejado, debe ser comparado con aquellos textos que hablamos de los decretos de Dios. Que toda cosa que sucede es en última instancia porque Dios lo decretó. Es verdad, Dios decretó que Judas sería el traidor. Sí, pero Judas actuó libremente para entregar al maestro. Entonces, la confesión, cuando hablamos de libre albedrío, no está tratando de solucionar el misterio, sino de presentarlo. Hermanos, y esto es algo importante cuando nos encontramos ante doctrinas que a nuestro aparente razonamiento terrenal caído parecieran contrarias. Debemos someter nuestros pensamientos a la verdad de la Escritura. Y la verdad de la Escritura dice que los hombres toman libres decisiones, por lo cual son responsables de las acciones. Ahorita vamos a ver esta misma verdad con otra definición para que sea más entendible, pero quiero acabar con la misma definición que la confesión da. Entonces, el hombre, parte de su naturaleza es ser libre, hermanos. Parte de ser hombre es tomar libres decisiones. Si el hombre no tiene la libre elección, el hombre ha perdido parte de su esencia. Es algo natural, es algo constitucional del hombre. Ahora, esta libertad natural dice que no es forzada. No es forzada ni determinada. Por la palabra forzada está negando todo concepto de coerción. ¿Qué quiere decir? Que algo externo empuja mi voluntad de manera que soy forzado a tomar ciertas decisiones. La confesión está negando eso. No hay algo en la naturaleza, no hay una necesidad natural que me haga tomar las decisiones que tomo. Todas las cosas externas y mi medio ambiente pueden influir para que yo tome ciertas decisiones, pero siempre mis decisiones serán libres. Y aquí alguien puede decir, pero solemos tomar decisiones que en ocasiones no deseamos hacer. Yo digo que aún estas decisiones siempre las haces porque lo deseas hacer. Ok, el joven va a la escuela y es algo que el joven no desea hacer. Es algo que no le agrada. Pero siempre termina yendo este joven a la universidad porque aunque no es algo que quizá esté en su deseo inmediato, siempre decide ir por su propio pie. El hombre siempre actúa libremente. Permítanme poner otro ejemplo. El ejemplo más
de los más claros para entender que nunca hay nada externo que nos obligue a tomar una decisión que no deseamos. Estamos hablando de decisiones libres morales. Imagina que viene un hombre y pone una pistola sobre tu cabeza y dice: dame tu cartera o muere. Alguien podría decir: hay algo en la naturaleza, hay algo externo a mí que me está obligando a tomar decisiones que yo no quiero. Es verdad, quizá nunca hubieras buscado estas dos decisiones, pero aún en ese momento eres libre de hacerlo. Porque puedes no dar la cartera y sufrir la consecuencia de la muerte, o puedes darla, pero siempre actúas libremente, siempre haces de acuerdo a tu voluntad. Y ahorita va a quedar más claro esto con la definición que proveeré. Entonces, el hombre tiene una libertad natural que no es forzada externamente, ni, miren la confesión, ni determinada para hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Esto es lo que se llama dentro de la filosofía determinismo. Determinismo, hermanos, en pocas palabras es: yo soy o yo hago lo que hago porque así estaba predestinado para que se hiciera. O es, en otras palabras, fatalismo. Yo tomé esta decisión de matar a este hombre porque así estaba determinado en la naturaleza que ocurriera. Eso es falso. El hombre toma libres decisiones siempre, hermanos. Judas no podrá jactarse en la presencia del Señor y decir: entregué al Hijo de Dios porque así estaba determinado que fuera. ¿Sabes qué se dirá ese día? Es verdad, estaba predestinado, pero tú actuaste libremente. Nadie tuvo que poner una pistola en tu cabeza para que fueras a entregarlo. Tú actuaste según tu propia voluntad. Hermanos, dije que esto es un misterio y como misterio lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de resolver los misterios en la Escritura es cuando nos volvemos herejes. Cuando tratamos de resolver la divinidad y la humanidad de Cristo y tomar un lado racional para lo que nosotros llamamos lógico y coherente, es lo que nos hace caer en un extremo o en otro. Igual en cuanto a la voluntad de Dios. Ahora, una pequeña clase de apologética. La apologética, hermanos, o sea, la defensa de la fe, tiene dos propósitos en mente: derribar argumentos y construir el argumento principal, el evangelio. De eso trata la apologética. Derribar argumentos, dice el apóstol Pablo que él derrumbaba argumentos, pero al mismo tiempo que derrumbaba argumentos, construía el evangelio. Quiero que vean que estas dos posturas que se predican hoy en día o se exponen hoy en día en las universidades de personas que parecen muy inteligentes por lo que dicen, hablando del determinismo o hablando de una voluntad que no es gobernada por el hombre. Quiero que vean que estos dos conceptos son racionalmente imposibles y que nadie vive bajo estas realidades. Decir que el hombre toma decisiones sin que el hombre quiera hacerlo haría que los hombres fueran todos sin justificación o sin culpa alguna. Si yo maté y el mundo no vive así, hermanos, esto es lo glorioso de defender la fe correctamente. El hombre vive bajo los preceptos de Dios y al mismo tiempo está tratando de refutar los preceptos de Dios mientras se encuentra pisándolos. ¿Me explico? En otras palabras, los que tratan de destruir el cristianismo son como niños que se suben a los pies de sus padres y cachetean al papá. Si pueden hacerlo es porque el padre los sostiene. Así la humanidad vive bajo este concepto de decisión, de libre elección. Pues por eso que hay juzgados. Los juzgados son el entendimiento que el hombre toma decisiones y es responsable por lo que hace.
Imagínense cómo sería nuestra sociedad si vivimos bajo un fatalismo como hoy en día se propone, donde todo es relativo. Imagínense que un hombre mata a otro y es llevado a la cárcel y se dice en la cárcel: tú eres culpable, tú tomaste esa decisión. Pero juez, usted cree en un fatalismo. Por lo tanto, si usted cree en ese fatalismo, que sucedieron las cosas porque así estaban hechas y no podía ser diferente, entonces yo debo ser liberado porque así tuvo que ser y yo no soy culpable de eso. La naturaleza es la culpable. O si pensamos en el otro aspecto, que la voluntad del hombre no está relacionada con él, el hombre podría acercarse y decir: pero es que no fui yo en última instancia, fue mi voluntad, que mi voluntad sea presa, pero yo no debo estar preso. Hermanos, el mundo no vive bajo estos conceptos, y de eso se trata la clase o la enseñanza de la apologética, de demostrar que todas esas posturas son absurdas y necias para construir el verdadero argumento de la Escritura y presentar el Evangelio y decir: no, tú eres responsable por lo que haces, y vives bajo esos parámetros, de tal manera que cuando alguien te hace daño, lo llevas ante un juez para que sea juzgado. Asimismo tú serás juzgado delante de Dios. Se cierra la clase de apologética. Hermanos, creo que estoy hablando rápido y es un tema complicado. Permítanme dar otra definición del libre albedrío. Esta definición es por Jonathan Edwards. Todos conocen a Jonathan Edwards, aquel que tiene el folleto de Pecadores en manos de un Dios airado. Él dice lo siguiente de la voluntad: los hombres son agentes morales libres, siempre actúan de acuerdo a sus inclinaciones más fuertes, porque ellos tienen al momento de elegir. Repito, los hombres son agentes morales libres, siempre actúan de acuerdo a sus inclinaciones más fuertes que ellos tienen al momento de elegir. Hermanos, aún las cosas más básicas, algunas cosas más básicas, siempre las tomamos porque de acuerdo a nuestros afectos son preferentes. Mira, no es mentira. El lugar donde te encuentras sentado, lo eliges de acuerdo a tus inclinaciones más fuertes. Alguien va a decir: no es cierto, yo llegué tarde y me tuve que sentar aquí. Ok. Pero la razón por la cual no tomaste una silla y pasaste al frente para sentarte cerca de una mesa, quizá fue por la vergüenza, y decidiste mejor no pasar la vergüenza porque tu afecto para no ser avergonzado era más fuerte que el para ser avergonzado. Volvamos al ejemplo de la pistola, hermanos. ¿Por qué el hombre toma la decisión de dar la cartera? Porque él tiene un afecto en ese momento más fuerte para vivir que para morir. El hombre siempre es libre. El hombre siempre actúa con libertad. O la razón por la cual se enoja y dice: no te daré mi cartera, y prefiere recibir la bala por no dar la cartera, es por el deseo de defender. Para él sus bienes en este momento eran tan valiosos y su indignación era tal que prefirió no hacerlo. Pero el hombre siempre actúa de acuerdo a sus pasiones más intensas. Todo lo que haces, aun las cosas más insignificantes, las haces porque eres un hombre con pasiones y deseos. Hermano, cuando pecas, es porque en el momento que eres tentado, deseas más gratificar tu carne que obedecer a Cristo. Esa es la realidad. Cuando obedeces en la tentación es porque tu deseo, tu pasión por honrar a Cristo es mayor que tu deseo de gratificar tu propio carne.
Entonces el hombre siempre toma decisiones libres. Ahora, algo importante del primer párrafo de nuestro estudio es que esta definición de libre albedrío se puede aplicar a los 4 estados del hombre: el estado de inocencia, el estado de pecado, el estado de gracia y el estado de gloria. El hombre siempre toma decisiones libres. El hombre se mueve por afectos. Hermanos, yo espero que aquí algunos puedan ver al final que meternos en estos temas que parecen un poco filosóficos y complicados tienen mucho valor para nuestra vida cristiana, porque cuando sabemos que somos hombres que nos movemos por afectos, sabemos entonces cómo crecer en nuestra santificación. Pero eso al final. Hasta algunos aquí se están preguntando, pues yo pensé que éramos reformados, yo pensé que éramos calvinistas y según yo no tenemos libre albedrío. Algunos de aquí ya están pensando eso. Pero hermanos, si por libre albedrío se quiere decir justo lo que acabamos de decir, que el hombre actúa libremente de acuerdo a los deseos de su propia naturaleza, entonces el hombre sí tiene libre albedrío. Entonces el hombre sí tiene libre albedrío. Si lo que se quiere decir por libre albedrío es que el hombre en el estado de pecado tiene la elección para hacer cosas buenas espiritualmente, entonces no es el libre albedrío que la Biblia enseña. Miren, hermanos, Dios es un ser libre. Dice la Escritura que usa un superlativo y dice libérrimo, libérrimo. No solo es libre, es libérrimo, o sea, muy libre. En vez de poner una palabra para decir muy libre, compone la palabra libre y dice es muy, muy, muy libre. Hermanos, Dios creó libremente, ¿no es verdad? Hermanos, ¿Dios entonces es libre? Ok, ¿es libre de pecar? ¿Es libre para mentir? ¿Es libre para pecar? No, porque Dios es libre de acuerdo a su naturaleza. Entonces Dios no puede mentir, y es justamente eso lo que le hace un ser libre. Alguien podría decir, entonces Dios no es libre si no puede pecar. No, esa es la definición justa de libertad. Actuar y elegir libremente de acuerdo a nuestras inclinaciones que se derivan por nuestra naturaleza. Dios, siendo un ser santo, 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 jamás podrá elegir lo que está contrario a su naturaleza. Jamás podrá mentir, jamás podrá pecar. Jamás podrá elegir dejar de existir porque Él es acto puro. Pero esa es otra lección. De la misma manera, aunque en una forma, y aquí quiero decir esta palabra inventada, en una forma criaturesca, el hombre también es libre, pero de acuerdo a su propia naturaleza. Ok. Si hay confusión, permítanos avanzar al párrafo 2 para que esto se empiece a aclarar. Dice el párrafo 2: el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era mutable y podía caer de dicho estado. Si quieres titular a este párrafo, puedes ponerle el libre albedrío en el estado de inocencia. Acompáñenme a Eclesiastés. Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29.
He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre moralmente bueno y moralmente justo. El hombre, hermanos, no era un ser neutral. El hombre era un hombre embellecido, dotado por una bondad. Y miren lo que dice la confesión. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer. Y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Así fue creado el hombre, en un estado bueno, en un estado moralmente justo. Adán no tenía, hermanos, Adán no tenía en su naturaleza una inclinación inherente al pecado. Y aquí es un gran misterio. Y no me pienso meter a ese dilema o a ese concepto en este momento, pero el hombre no tenía la inclinación natural al pecado. Eso es lo que creían los filósofos griegos y después Roma, el catolicismo romano lo adopta, que el hombre en espíritu, al ser unido a la materia, naturalmente cargaba la concupiscencia. Ellos creen así. Por causa que el espíritu se unió a la materia, el hombre ya tenía esa tensión de la concupiscencia. Entonces Dios le dio su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza es como un bono para ayudarle a librar esa tensión entre el espíritu y la carne que existe. Pero eso es herejía. Dios no pudo hacer algo corrupto. Dios hizo al hombre justo. Ahora, lo hemos visto y lo asumimos en la predicación de la mañana. Y ya lo hemos visto, así que no podemos tomar mucho tiempo aquí. Pero dice que aunque era bueno y capaz, hermanos, eso es importante, capaz, y podía querer, sin embargo era mutable y podía caer de dicho estado. O sea, el hombre cayó porque no había sido confirmado en el estado de gloria, no había sido confirmado en el estado perfecto, en el estado deseable. Permítanme poner esa ilustración. Hay una diferencia entre algo malo que pasa a ser bueno. Esa no era la condición de Adán. Adán no era algo naturalmente malo que iba a pasar a ser bueno. Adán era algo naturalmente bueno que iba a pasar a ser mejor. Estaba en un estado perfectible, o sea, podía ser perfeccionado. Y es por eso que dentro de la teología, este estado del hombre, el estado de inocencia, puede denominarse con las palabras latinas de la siguiente manera. Esto lo empezó a utilizar Agustín. Posse peccare, posse non peccare. El hombre en el estado de inocencia podía pecar, pero podía no pecar. O sea, un estado mutable. Un estado mutable. Entonces, hermanos, si no creemos en el fatalismo y creemos que la voluntad del hombre es parte de su esencia, cuando Adán peca no fue y no podía decir, es que así estaba determinado y yo no pude hacer otra cosa distinta. Hermanos, afirmo que la caída era un decreto seguro que Dios había mandado, pero el hombre eligió libremente. Estas dos verdades deben estar en nuestras mentes. Estas dos verdades deben estar claras cuando nosotros predicamos el evangelio. Porque aunque los hombres se condenan, y yo puedo decir
que todo aquel que se condena es porque Cristo no lo eligió, y si no lo eligió, el Espíritu no lo traería irresistiblemente. Sin embargo, todo hombre que se condena rechaza, ya sea porque escucha el Evangelio, lo rechaza libremente. Mis hermanos, rechazar una verdad que el hombre tiene la elección propia es volvernos hipercalvinistas. Rechazar que Dios decretó que así fuera es hacernos arminianos y queremos ser bíblicos. Así que debemos mantener estas dos verdades. Pasemos al párrafo 3 y aquí espero que esta verdad se ponga más clara, se ponga más claro aquí. Hermanos, afirmo que el hombre tiene libre elección, pero afirmo que la libre elección que el hombre tiene siempre estará en conformidad a su naturaleza y esencia. ¿Cierto? Ok. Párrafo 3. Puede ser nombrado el libre albedrío en el estado de pecado o el libre albedrío después de la caída. Dice el párrafo 3. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por siguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Ok. Afirmamos que el hombre tiene libre albedrío, si por libre albedrío queremos decir la libre decisión de acuerdo a la esencia. Pero si por libre albedrío quieres decir que el hombre puede o tiene la capacidad de querer y hacer cualquier bien que aporte para su salvación, ese no es el libre albedrío que la Biblia enseña. Ese es un concepto falso, es un concepto pelagiano o semipelagiano que no tiene ningún lugar ni entrada en la Escritura. Ahora, la confesión no dice que el hombre perdió su libertad de elegir. El hombre sigue eligiendo libre. Hermanos, por eso los hombres se condenan, porque siguen siendo libres y responsables de lo que hacen. Lo que se perdió en la caída fue la capacidad y poder para querer cualquier bien espiritual. Hay una diferencia entre depravación total y la incapacidad del hombre. Por depravación total se quiere decir que todo lo que el hombre es fue corrompido por la caída. ¿O qué queremos decir? O sea, que cuando el hombre cayó no solo se contaminó las emociones, pero no el intelecto. No, todo afectó el pecado. Nuestra volición, o sea, nuestra voluntad, afectó nuestras emociones. Por lo tanto, cuando decimos corrupción total, queremos decir que la totalidad del hombre cayó. Cuando decimos que el hombre es incapaz o la incapacidad total del hombre, queremos decir que por causa de la depravación total, el hombre ahora está incapacitado totalmente. Vamos a unos textos, hermanos, pueden contar los textos que hay aquí y creo que son 20 textos en su confesión. No podemos ir a todos ellos en este momento, así que vayamos a Juan, solo vamos a ir a algunos que elegí. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces aquel que comete pecado
No está un poquito esclavizado, sino que es esclavo total del pecado. Acompáñenme a Mateo 7, versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, hermanos, no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, está incapacitado. Acompáñeme a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nota esto, Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? No puede empezar a generar algunos bienes que aporten para su resurrección. El hombre está como muerto, incapacitado. Acompáñenme a Romanos 3. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La confesión afirma, según el testimonio de las Escrituras, que el hombre está incapacitado para buscar cualquier bien espiritual. Para buscar cualquier bien espiritual. El hombre en la caída no perdió su libre elección, sino la capacidad de elegir lo bueno. La capacidad de elegir lo bueno. Hermanos, el problema del hombre no es que posee libre elección. El problema del hombre es que su libre elección siempre caminará de acuerdo a su naturaleza. Y según la Biblia, la naturaleza del hombre en el estado de pecado es totalmente incapacitada y solo querrá pecar. Ahora, alguien puede decir aquí, pero yo veo en la calle gente que hace cosas buenas. Yo veo que todavía la gente puede respetar las leyes. Bueno, no. Quizá no. Otro ejemplo. Pero los hombres todavía en cierta manera se retienen. Eso es porque Dios mantiene su gracia común. Es porque Dios retiene. ¿No has leído Romanos 1 que dice que a algunos los ha entregado a una mente reprobada? O sea, esto quiere decir que a otros los tiene retenidos para que no caminen de acuerdo a sus pecados en su máxima capacidad. Esto es lo que en las palabras latinas se llamaría non posse non peccare. No puede no pecar. Esa es la condición del hombre. ¿Recuerdan a Adán? Puede pecar, puede no pecar. Pero en el estado de pecado, el hombre no puede no pecar. O sea, solo puede pecar. En otras palabras, el hombre solo puede pecar. Además, no es la única evidencia estos textos que vimos. Además, todos los textos que nos hablan que nadie puede ir al Hijo, sino el Padre, si el Padre no los trae, nos hablan de justamente eso, la incapacidad del hombre. Nadie puede venir a Cristo si no es que el Padre les trae. Y esto nos lleva al cuarto párrafo. Esto nos lleva al cuarto párrafo. El libre albedrío en el estado de gracia. Hermanos, perdemos nuestra libre elección. Porque dice el texto que el Padre nos tiene que traer. Perdemos nuestra libre elección
cuando nos acercamos a Cristo? No. Permíteme explicar por qué. Vamos al párrafo 4 para que esto se explique. Cuando Dios convierte a un pecador, lo traslada al estado de gracia, lo libra de la esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Hermano, aunque no lo creas, afirmamos en esta iglesia que veniste a Cristo libremente. Veniste a Cristo libremente, hermano. Si no veniste a Cristo libremente, entonces no eres personalmente salvo, sino otra persona es salvo en lugar de ti. Veniste a Cristo libremente, pero antes de que alguien infle el cuello y empiece a alzarse, espera. Veniste a Cristo libremente porque Dios cambió tus afectos espirituales fueron resucitados. Dios cambió el corazón de piedra. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y podríamos ir a Ezequiel y Jeremías, donde se habla esto claramente, hermanos, que Dios puso un corazón de carne, Dios puso un corazón nuevo. Hermano, si te acercaste a Cristo, lo hiciste libremente, pero no lo hiciste libremente porque naturalmente puedas elegir lo bueno, sino porque Dios sobró milagrosamente en tu corazón de tal manera que puedas elegir lo santo, puedas elegir lo bueno. Vamos a poner este ejemplo con el famoso ejemplo de Spurgeon del cerdo. Si tú le pones al cerdo comida fina por un lado y basura por otro, él siempre elegirá, si el cerdo tuviera libre elección volicional, él siempre elegirá la basura, porque la basura está de acuerdo a su esencia natural. Tendrías que cambiar la esencia del cerdo en una esencia humana para que él pudiera elegir el platillo elegante. Asimismo, estando en la condición de pecado, solo podemos elegir lo malo, solo podemos elegir lo espiritualmente malo. Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, obró vida en nosotros, transformó nuestros corazones para que ese evangelio que nos era presentado, en vez de rechazarlo, lo recibiéramos. Entonces, ¿dónde está nuestra jactancia? Entonces, ¿dónde queda nuestra jactancia? Esta doctrina excluye de todo orgullo al hombre, porque sabemos que en última instancia creímos y nos acercamos a Cristo, sí con nuestros propios pies, pero por el nuevo corazón que en su gracia Dios nos dio. Y nunca fue violada, hermanos, nunca fue violada tu libre decisión. No veniste a Cristo sin que tú en realidad no quisieras venir. Veniste a Cristo, hermano, tú te arrepentiste y creíste. Nadie más lo hizo por ti. Tú dirás, el Espíritu Santo, Él te capacitó, pero Él no lo hizo. Él no necesita arrepentirse y creer. Él te capacitó, Él te dio lo necesario para que pudieras hacer de esa manera. Ahora, está hablando de libre albedrío en el estado de gracia. Y aunque nuestro corazón ha sido transformado, todavía luchamos. Dice el párrafo, continúa, por razón de la corrupción que todavía... Sin embargo,
por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Eso es algo muy importante para tu santificación, hermano. Hermano, siempre vas a elegir de acuerdo a lo que deseas más en el instante que eliges. Mira, si viene una tentación a ti y tienes entre obedecer a Cristo y caer en pecado, siempre vas a elegir lo que más deseas en ese instante. No te estoy diciendo que no eres cristiano y que siempre deseas pecar. Digo, en ese momento. Entonces, cuán importante se vuelve para nosotros levantar nuestros afectos espirituales. Hermanos, si somos seres que se mueven por afectos, por deseos, ¿cuánto necesitamos abonar? ¿Cuánta leña necesitamos estar echando continuamente a la fogata para que esa fogata que a veces se queda humeando solamente sea encandecida, sea fortalecida? Ok, vamos a un texto. Romanos 12. Hermanos, una buena teología da una buena práctica de la santidad. Una mala teología da una mala práctica de la santificación. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino que pon la música de ese grupo que se dice cristiano más fuerte para que crezcan tus afectos. Ponla más duro, ponla 3 veces al día. No, renueva tu entendimiento. La santificación empieza con renovar nuestro entendimiento. Otro texto, Colosenses. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo, cuando vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en la gloria. Vean esto, mantengan sus mentes fijas en la obra consumada de Cristo. Es por eso que vez tras vez en la Biblia, cada que se da un mandato, cada vez que se da un precepto, primero se describe lo que Dios, ya sea primero o después, pero siempre se describirá lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermano, ¿quieres crecer en tu santidad? ¿Quieres crecer en tu santidad? Pasa tiempo en la palabra, pasa tiempo en la oración, pasa tiempo en cosas que levanten tus ojos a las cosas espirituales. Guarda el día del Señor como es debido en las cosas espirituales. Podemos ver entonces que una buena teología que se vuelve a veces un poco filosófica da un buen entendimiento de lo que la santidad es y cómo crecer en santidad. Hermano, ¿quieres crecer en santidad? Levanta tus afectos espirituales. Ahora, no llegues muy orgulloso y agarre la escritura y empieces a leer, porque deseamos afectos espirituales y solamente pueden ser levantados por el Espíritu de Dios. Así que nos acercamos a la palabra en dependencia al Santo Espíritu, diciendo: mis ojos no podrán ver si tú no les abres los ojos. Abre mis ojos, dice el salmista, para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos. Naturalmente están cerrados, ábrelos para que me pueda deleitar. Hermanos, no hay otra manera de crecer en santidad que levantando nuestros afectos espirituales. Y puedo decir, hermanos, puedo exhortar, porque la Biblia exhorta, crezcamos en santidad, creciendo nuestros afectos, porque Dios ha plantado una nueva naturaleza en nuestros corazones. Esto no lo voy a decir a alguien que no es creyente, no le voy a decir, levanta tus ánimos, tus deseos espirituales. No, Él está muerto. A Él le tienes que predicar el Evangelio, llamarlo a arrepentirse y esperar que el Espíritu de Dios
decida soberanamente darle vida. Y si no lo hace, fue su culpa. Esto es lo que ha sido llamado en latín posse non peccare. Puede no pecar. Glorioso, hermanos, glorioso. Por la capacitación del Espíritu de Dios podemos no pecar. Y brevemente, el libre albedrío en el estado de gloria. ¿Has escuchado que en la Nueva Jerusalén presentaremos sacrificios a Dios? Hermano, lo harás libremente. Nadie te estará obligando a hacerlo. Esta voluntad, párrafo 5, del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre de querer solo el bien. De querer solo el bien. Únicamente en el estado de gloria. Es por eso que anhelamos aquel día, hermanos, donde seremos librados de este puede no pecar. Estamos en puede no pecar, pero deseamos no puede pecar. Ese es el último estado del hombre. Non posse non peccare. Non posse peccare. No puede pecar. Anhelamos aquel día, hermanos, donde seremos revestidos de la perfecta justicia y nuestro corazón será librado de cualquier corrupción que nos pusiera en un estado mutable. Seremos inmutables de querer lo bueno. No podremos caer. No podremos caer de querer hacer lo bueno. No por nosotros, porque Cristo, hermanos, hablamos de esto la vez pasada, la unión con Cristo, todo lo que Cristo ha recibido será hecho en nosotros. Y Él ha sido confirmado en un estado de gloria y nosotros esperamos aquel día. Hermanos, conclusiones. Si por el libre albedrío las personas quieren decir aquel acto de elegir cualquier cosa que esté en conformidad a nuestra naturaleza, estamos de acuerdo. Hay libre albedrío. Dado que esta palabra, dado que no es lo que quieren decir cuando hablan de libre albedrío, tenemos que aclarar lo que nosotros creemos de esto. Porque cuando las personas hablan de libre albedrío, están diciendo que ellos pueden aceptar cualquier bien en su estado pecaminoso. Voy a explicarlo de otra manera. Si lo que quieren decir es, con este ejemplo, que el pájaro tomó la decisión de volar, ¿estamos de acuerdo? El pájaro toma la decisión de volar porque es de acuerdo a su naturaleza volar. Pero si me quieren decir con libre albedrío que el elefante tomó la decisión de volar, entonces no es lo que se quiere decir. Porque el hombre en el estado de pecado no puede desear algo que no está en conformidad a su naturaleza. Por eso, hermanos, a menos que tengamos una hora para aclarar lo que creemos acerca del libre albedrío, muchas veces es mejor evitar esta palabra y hablar de la decisión libre del hombre. El hombre decide libremente. El hombre decide libremente. Por lo tanto, concluimos, aplicando a nuestras vidas, que somos llamados a llamar a los hombres a arrepentirse y creer. Somos llamados a presentar un evangelio racional, hermanos. O sea, un evangelio lógicamente entendible o correctamente expresado. Somos llamados a predicar un evangelio, hermanos. Somos llamados a hablar a las voluntades y decir, el que quiera venir, venga. ¿Por qué? Porque todo aquel que viene es porque el Padre lo ha traído. Y todo aquel que rechaza es porque libremente decide quedarse en su pecado. En segundo lugar, aprendemos en cuanto a nuestra santificación. Y algunos dicen, es que esa doctrina quita la esperanza del hombre. Cuando si creemos eso, quita la esperanza del hombre en cuanto al evangelio. Mi pregunta es, ¿qué evangelio estás predicando? ¿Estás predicando un evangelio de ven, vamos a hacer muchas cosas buenas para que Dios nos acepte?
Si ese es tu evangelio, entonces sí, esta doctrina te quita toda esperanza. Pero si tu evangelio es que en el amor del Padre envió a su Hijo para que la cruz pagase por nuestros pecados, y que llama a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y crea, y que el día del juicio está destinado para todos aquellos que rechazan, entonces esta doctrina de libre albedrío no desanima sino anima. ¿Sabes por qué? Porque un hombre en una casa que se incendia puede tomarse el tiempo necesario, depende de cuán fuerte vea el incendio que avanza, y tomar la decisión de abrir la puerta cuando él quiera. Pero un hombre que no tiene llave, un hombre que está encerrado, tocará. Y es ahí el precioso evangelio. Señor, si quieres, si deseas, estoy a tu merced. Abre la puerta si es tu voluntad. Y a todo aquel que llama, no se le echa fuera. Esta doctrina pone las bases correctas para el evangelio de Pablo, el evangelio de Cristo, el evangelio del apóstol Pedro, el evangelio del apóstol Juan. Pero ciertamente descubre los falsos evangelios de hoy en día, que dice: cuando quieras venir, cuando a ti se antoje. Hermanos, la puerta está abierta. Amigo, la puerta está abierta, pero no colmes la paciencia de Dios. ¿Por qué? No vaya a ser que te entregue a una mente reprobada. No vaya a ser que la gracia que te ha restringido de pecar de muchas maneras se vaya para que te entregues totalmente al pecado y tu corazón no tenga nunca más la sensibilidad para llamar. Oh, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, pero este es el Dios de las Escrituras. Y si tu Dios es otro, y si tú dices no estoy de acuerdo con eso, examina si no te has creado un ídolo. Porque quizá, hermanos, a veces pensamos que los católicos son los únicos que adoran ídolos. No. Millones de iglesias evangélicas que se dicen cristianas, todos los domingos adoran ídolos. Porque el Cristo que se formaron no es el Cristo de la Escritura. Gloria a Dios, porque tenemos la gracia de decir: es verdad que yo vine a ti, pero vine a ti porque con lazos de amor me atraías, porque cambiaste mi corazón perverso y me diste uno nuevo. Hermanos, que se quite todo orgullo de nosotros. Algunos podrían decir: ¿y por qué creíste? ¿Por qué creíste? Es que soy más inteligente que mi vecino. Es que yo soy más religioso que mi vecino. Eso es mucho de qué gloriarte. ¿Sabes por qué viniste si en verdad estás en Cristo? Porque Dios te dio un nuevo corazón a pesar que tú corrías al lado contrario huyendo de Él. Hermanos, alabemos al Señor. Demos gracias al Señor por su misericordia. Alabémosle y veamos cómo esta doctrina de la libre decisión del hombre aporta tanto a nuestra vida espiritual. Así que alabemos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu por esta obra de salvación en nosotros.